grabar la clase. Son ellos los que viven en estas áreas y son ellos los que en determinado horario, si ocurriera un incidente y por parte de los operadores no es comunicado, ellos al sentir molestias sí van a comunicar, sí van a denunciar cualquier tipo de impacto ambiental negativo, ya sea sobre los recursos naturales, incluso sobre la salud humana, y la autoridad ambiental es motivada a hacer el seguimiento y control ambiental a esta actividad, y de esta manera podemos hacer un control mucho más efectivo. Comprobar siempre, comprobar todo tipo de denuncias que se hagan. Recordemos que siempre va a existir la presunción de la inocencia. No todo lo que se denuncia muchas veces puede ser verdad, también es verdad. Se suele, es lamentable que poca gente, no es toda, poquísima la gente, suelen utilizar este mecanismo de control por qué sé yo, ganar adeptos políticos o muchas veces, lamentable también, por conflictos personales, tratan de involucrar a la autoridad ambiental. No digo que está mal, porque siempre y cuando se evidencie que existe un impacto ambiental negativo, sea cual sea la índole, sea cual sea el interés, hay que hacer el seguimiento y control. Y como fiscalizadores ambientales, independientemente de los intereses que tendrán que resolver en otra instancia, el interés ambiental tiene que, en este caso, como fiscalizador ambiental, hacerlo prevalecer. Y hacerlo prevalecer obviamente no significa perjudicar a nadie, sino que hacerle que asuman las responsabilidades, el que tenga que asumirlas, dependiendo de qué actividad ejecute, si es el representante legal de la actividad, etcétera, etcétera. Bueno, con esto terminamos ya lo que es los mecanismos de ver lo que son los mecanismos de seguimiento y control ambiental. Hemos visto que son los periodos de revisión, los tiempos de presentación, qué incluyen, qué documentos hay que tener en cuenta al momento de la presentación, qué evalúan estos mecanismos de control, etcétera, etcétera. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, me gustaría que la realicen para pasar a la siguiente presentación. Les quería también comentar algo, no sé si ustedes estén de acuerdo, si no cogemos los 15 minutos de receso y terminamos nuestras jornadas a las 7:45, porque si es verdad, estamos por lo general de 7:30, si no mal recuerdo, estamos cogiendo los 15 de receso, porque estimamos terminar entre 8 de la noche, bueno, aunque a veces nos alargamos un poquito más, está bien, no tengo ningún problema por eso, pero tal vez si ponemos como horario de terminación a las 7:45, y bueno, ya va a depender de si existen preguntas, comentarios, sugerencias para irla desarrollando. Pero lo que les quiero tratar de decir es, ¿qué tal piensa usted si no cogemos el receso y solo nuestra jornada va a ser hasta las 7:45? Me gustaría que opinen de esto, o si quieren que cojamos el receso, bueno, tampoco va a tener problema. Lo estaba pensando en función del tiempo igual de todos ustedes y la mayoría gana. ¿Qué dicen? ¿Cogemos el receso de 15 minutos y terminamos nuestra jornada a las 7:45, o cogemos nuestro receso de 15 minutos y nos reintegramos a las 7:45, y ahí ya va a depender igual del tiempo que vayamos a desarrollar? Porque muchas veces tenemos preguntas interesantes o nos involucramos dentro del tema y obviamente se va a alargar un poco más. ¿Qué piensan ustedes? Buenas tardes, Diego. Por mi parte no hay problema. 7:45 o 8 estaría perfecto. Lo que tengo un pequeño, no sé cómo explicarle, a qué hora mismo iniciamos, porque es a las 6 o 6:30. La semana anterior comenzamos a las 6:30, ahora comenzamos a las 6. Entonces, no sé con cuál horario mismo los quedamos. No, comenzamos a las 6:30 hoy día. Buenas tardes, estimada amiga. Bueno, la semana pasada quedamos de acuerdo que íbamos a empezar 6:30, es verdad.
Pero hoy empezamos a 6:30, ¿no? Hemos empezado a las 6. No sé si mi reloj está mal, pero son las 8:42 ya. Perdón, las 18:42. 6:42. Sí, exactamente, como Sí, es. 6:30 estamos empezando. Ya, perfecto. Correcto. Listo, entonces manejemos ese rango para no, si ustedes se percatan igual por el receso, si retomamos, estamos terminando muchas veces 8:30 o un poquito más tarde, incluso creo que el primer día nos alargamos hasta las 8:50. Y bueno, en función del tiempo y también actividades, Profe, perdón. bueno, sí, yo considero que sí está bien el receso de cuarto de hora y luego reiniciamos, porque a veces se da el tema de alguna duda, entonces creo nos extendemos más en el tiempo. Listo. No habría problema tampoco. No hay inconveniente. Lo puse a modo de consulta o a disposición, a votación en ese aspecto. Listo, entonces continuamos como hemos venido. Ya, no hay problema. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Perdón, Diego, me perdí. ¿En qué quedamos? ¿7:45? Con el receso de 15 minutos continuamos, estimada amiga. ¿Y ya votaron todos? Pero una persona nos manifiesta, o sea, está bien, la persona nos manifiesta esto y podemos continuar, yo no tengo problema tampoco. Ok, está bien. Sí, no. Lo que diga lo que diga la mayoría. Me sumo a la mayoría. Se suma la mayoría. Sí, Diego, Yo me quería sumo a la hacer mayoría. la ley del mínimo. Quería hacer la ley del mínimo porque igual... Bueno, veamos mejor cómo vamos. Si los veo muy callados, pues doy receso de 15 minutos. Si los veo que están interactuando, pues seguimos de largo, ¿ya? Sí, porque recuerda que yo estoy en Guayaquil y acá estamos de feriado. Entonces yo me perdí un ratito. Dije, ¿hay o no hay? Así que estoy Ya en vamos casa. a tratar de todos modos ver cómo se desarrolla el curso y tratar de Ya, terminar temprano. ok. ¿Ya? Correcto. Ya, a ver, vamos a la otra presentación. Vamos a ver la fiscalización ambiental en las actividades humanas y en el ámbito jurisdiccional, constitucional y civil. Ya vamos a ya ir adentrando un poco. Sé que muchos de ustedes lo manejan, Me gustaría también que participen, como les digo, con experiencias que hayan tenido, que nos ayuden a los que tal vez no tenemos experiencia en otros ámbitos, también a fortalecer nuestros conocimientos y adquirir estas buenas prácticas, diría yo, de qué es el intercambio de ideas, intercambio de experiencias, para de esta manera enriquecernos todos. Vamos a ver ya un poco a modo de ejemplo, a modo de con imágenes, a ver un poco de las competencias ambientales en el ámbito jurisdiccional, como su tema mismo lo dice. Aquí tenemos unos conceptitos que sí me gustaría que lo revisemos, perdón, porque nos va a ayudar mucho a tener esta definición en claro para el momento de realizar nuestra evaluación. Y es que el fiscalizador ambiental hemos visto ya que es una persona transparente, una persona que trata de garantizar la eficiencia y eficacia dentro de un proyecto o actividad, es la persona que busca regularizar de manera adecuada, que el proyecto tenga un trámite adecuado en el área ambiental. También vamos a tener otros conceptos aquí, otras características u otros tics a tener en cuenta sobre lo que es el fiscalizador ambiental. La designación de uno o varios fiscalizadores ambientales depende siempre de la magnitud del proyecto, esto a la vez de su ubicación o de la complejidad del proyecto. Por ejemplo, si tenemos una obra, sé yo, de una vía de unos 20 a 30 kilómetros, tal vez un fiscalizador ambiental no va a alcanzar para ejercer el control y seguimiento ambiental
todos estos 30 kilómetros que se van a construir. Dependiendo de los estudios de factibilidad y prefactibilidad y de los diseños del proyecto, obviamente se van a determinar todo el equipo técnico, todo el talento humano necesario para la ejecución o desarrollo del proyecto, obra o actividad. Y es por eso que la designación, así como la designación de ingenieros civiles, la designación de arquitectos, etcétera, etcétera, de un sinnúmero de profesionales, depende siempre de la magnitud del proyecto. Asimismo, la designación de uno o varios fiscalizadores va a depender también de la magnitud del proyecto. El fiscalizador ambiental es el que verifica y exige al contratista realice y elabore los monitoreos ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental. Un detalle muy importante, si bien cierto, hemos venido nosotros hablando de que el contratista es la persona, por llamarlo así, que ejecuta o desarrolla todo lo que está de los rubros que están contenidos dentro del contrato. Si este contratista no está cobrando rubro por ejecución del plan de manejo ambiental, es obvio que ahí viene el fiscalizador ambiental en base a la regularización ambiental que ha obtenido el proyecto obra o actividad. Debería de recomendar, junto con el contratista, recomendar a la entidad contratante un contrato complementario o un adendum, no sé, temas ahí contractuales, temas jurídicos también, cuáles son los que pueden aplicar para que se integre la ejecución del plan de manejo ambiental. Y de esta manera, el contratista se vea también obligado, ojo, aunque no es de su responsabilidad, recordemos que es responsabilidad de ejecutar el plan de manejo ambiental al representante legal de la actividad. Si yo soy contratista de un GAN cantonal, el GAN cantonal es el responsable de ejecutar el plan de manejo ambiental. Ahora, si el GAN cantonal a mí me paga para que yo también estoy construyendo, le ejecute el plan de manejo ambiental, es otra cosa. Pero el responsable ante la autoridad siempre va a ser el representante legal del dueño de la obra de la actividad, que sería el GAC cantonal, más no va a ser el contratista. Por eso, sí, por eso también hablábamos que cuando estuvimos viendo una parte de los rubros ambientales, que lo ideal, el ejemplo que les puse en la diapositiva, ustedes lo pudieron haber notado, son rubros ambientales que, bueno, por llamarlo así, un poco débiles, en ese tipo de rubros, dependiendo también del tipo de obra, va a depender de la magnitud o de la complejidad del mismo plan de manejo ambiental. Pero lo ideal como fiscalizadores ambientales es que nosotros tratemos de garantizar que lo que se va a pagar como rubro ambiental sea lo mismo que está contemplado dentro del plan de manejo ambiental. Para de esta manera no estar después que nos damos cuenta que el plan de manejo ambiental no fue incluido dentro de los rubros y obviamente no se va a ejecutar ciertas medidas porque el contratista va a ejecutar lo que se le va a pagar. Porque él está prestando un servicio por el cual piensa cobrar. Entonces debemos de garantizar que el plan de manejo ambiental sea lo mismo que está contenido dentro de nuestros rubros ambientales para no superponer esfuerzos. De que ahorita contrato un contratista para que me haga una obra y mañana tengo que hacer otro contrato suplementario, otro con un adendum, etcétera, etcétera, para agregar otros valores. Es otro proceso, requiere de tiempo también, requiere de análisis, etcétera, etcétera, y requiere obviamente de la decisión también muchas veces política para que nosotros podamos desarrollar o garantizar de que al final se incluya el plan de manejo ambiental que a inicio fue obviado por el equipo que tal vez elaboró los pliegos, o el equipo que elaboró los términos de referencia, o el equipo que elaboró y aprobó los rubros para la construcción de determinada obra. Entonces, importantísimo, no me cansaré de repetirles, importantísimo que nuestros rubros ambientales siempre estén alineados a lo que establece el plan de manejo ambiental de nuestra actividad. En caso de incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a la obra, el fiscalizador ambiental deberá reportar primero al contratista y luego a la gerencia de proyecto. ¿Por qué? Este procedimiento es el adecuado
digamos, ¿por qué? Porque tenemos que siempre, cuando nosotros identificamos como fiscalizadores internos en un proyecto, no estamos hablando en este caso de una autoridad ambiental, como fiscalizadores internos en un proyecto, nosotros tenemos que siempre resolver las cosas a la interna. Si nos percatamos que estamos incumpliendo algo, nos percatamos que estamos obviando determinada normativa ambiental, debemos elaborar un informe técnico, motivarlo, qué normativa estamos incumpliendo, si estamos incumpliendo un plan de manejo ambiental, si estamos incumpliendo tal vez determinada obligación de nuestro permiso ambiental. Ese informe se lo pasamos al representante legal del contratista. ¿Para qué? Para que lo analice con su departamento técnico incluso, y pueda él tomar obviamente las medidas correctivas o las acciones correctivas para enrumbar de manera adecuada el proyecto y que este proyecto cumpla con la legislación ambiental. Ahora, si el contratista, yo sé que él es mi jefe, tiene una compañía constructora, él me contrata a mí como su técnico ambiental, por eso tengo que informarle primero a él, como su técnico ambiental, como su primer persona de confianza en el área ambiental. Ahora, si mi jefe no toma las medidas del asunto o no notifica a él a la gerencia de proyectos, ¿sabe qué, señores? Necesito que se incluyan determinados rubros porque estamos incumpliendo la normativa ambiental y podemos ser sujetos de paralización de obra, etcétera, etcétera. Como un buen fiscalizador ambiental, debemos, en ese caso ya, comunicar también con copia ya al contratista a la gerencia del proyecto. ¿Para qué? Para que la gerencia del proyecto también lea nuestro informe, lea nuestras recomendaciones y pueda con de manera decidida, un informe bien motivado, de manera decidida, poder autorizar al contratista ejecute determinados rubros. Y bueno, ahí viene ya temas de negociaciones, de cómo van a planillar o cómo le van a realizar el pago, etcétera, etcétera, por ejecutar determinadas acciones encaminados al cumplimiento de la legislación ambiental. Siempre nuestros informes, ustedes también lo saben, todo es por escrito. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana llegase a existir una paralización de obra, ustedes van a quedar bien ante sus jefes. ¿Por qué? Porque la mente es frágil, recordemos eso, la mente es frágil. Yo como fiscalizador ambiental, ahorita le puedo decir a mi jefe, estamos incumpliendo el artículo 93 y 94 del Acuerdo Ministerial 061. Estamos generando wipe, hacemos mantenimiento de la maquinaria, estamos generando filtros, aceite usado, y resulta que todos estos desechos peligrosos especiales están siendo ahí acumulados en un rincón sobre el suelo, sin la debida implementación de un área de almacenamiento, acorde establece estos artículos, el 93 y el 94. Le dije de boca todo, una conversación, él va y se olvida de tantas cosas que pueda tener en la cabeza, se olvida que le dije. Si viene un llamado de atención por parte de la autoridad ambiental, ¿a quién creen que le van a llamar la atención sus jefes? A uno, porque uno es el técnico ambiental. Y yo como técnico ambiental le voy a decir, no jefe, pero si yo tal día le dije, él ni se va a acordar. ¿Correcto? Entonces, si nosotros le presentamos todo por escrito y nos dejamos evidencia de lo recibido, o le enviamos al correo personal o de la empresa que nuestros jefes sepan manejar, va a quedar una constancia de que nosotros como fiscalizadores o técnicos ambientales de determinado proyecto informamos a tiempo lo ocurrido, y así, si nuestros superiores no toman cartas en el asunto, ya corre por responsabilidad de ellos la acción u omisión de las recomendaciones que se le dieron. ¿Correcto? Siempre presentar por escrito los informes de resultados de nuestro seguimiento y control ambiental a determinado proyecto. En caso de que se registren reiterados incumplimientos en cuanto a la no presencia de los responsables ambientales por parte del contratista, el fiscalizador podrá recomendar el cambio de los mismos. Hay una empresa contratista, Construcción de Muñoz, por ejemplo. Él coge el contrato, gana la adjudicación del proyecto, ejecuta la obra. Viene fiscalizadora Diego,
en temas civiles, ambientales, etcétera, etcétera. Ya no la justificación también para hacer fiscalización de la obra que fue adjudicada a Construcciones Muñoz. Yo, como parte del equipo fiscalizador de la obra que cogió Construcciones Muñoz, si veo que el técnico ambiental de Construcciones Muñoz no está realizando un trabajo adecuado, no está ejecutando bien los rubros que le están pagando a esta empresa para que lo ejecute dentro del desarrollo del proyecto, la construcción del proyecto, etcétera, etcétera, podemos como fiscalizadores ambientales recomendar a la entidad contratante informar estos inconvenientes y recomendar el cambio de técnico ambiental de la empresa contratista. Recordemos que cuando un contratista, ustedes aquí tenemos un ingeniero que es parte de empresa contratista, puede ilustrarnos mucho mejor en esto. Cuando un contratista gana una adjudicación es porque ha cumplido con los términos de referencia. Y en esos términos de referencia también viene la experiencia del equipo técnico, lo que debe hacer el equipo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, si contratan a esta empresa y el técnico no está ejecutando lo que estaba establecido dentro de los pliegos de contratación y dentro de los rubros ambientales, obviamente como un buen fiscalizador ambiental nosotros debemos informar lo que está pasando para que se tomen las medidas correctivas del caso. El fiscalizador deberá acompañar al contratista en la atención y gestión de los reclamos por parte de la comunidad y autoridades. Si existen denuncias ciudadanas o denuncias por parte de los trabajadores de determinada obra, nosotros como fiscalizadores ambientales debemos ser los primeros en estar presentes en la atención o en la reunión que tengamos para resolver estos tipos de problemas y en temas ambientales dejar a la población contenta, a gusto sobre la construcción de determinados proyectos. Entonces no podemos como fiscalizador ambiental cuando se trate de algún reclamo por parte de la comunidad o autoridades, obviar nuestra responsabilidad. Y si porque todos cometemos errores, nadie es perfecto en este mundo, si nosotros como fiscalizadores ambientales obviamos algún tema o se nos escapó algún tema y que esto generó molestias en la población y existe la debida denuncia, debemos enfrentar aquello. Enfrentar, digo, en el término del buen uso de la palabra, es decir, dar la cara, asumir nuestra responsabilidad y de manera inmediata corregir aquello que tiene inconforme a la población y darle solución. Estas condiciones hacen de un fiscalizador ambiental una persona eficiente. Vuelvo y repito, no somos perfectos. Si nos equivocamos, tenemos que corregir y de esto aprendemos para en otra ocasión que sigamos ejerciendo el ejercicio de la fiscalización ambiental, ya no poder omitir o ya no obviar determinadas acciones. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia de que esto genera un malestar ciudadano o un malestar a las autoridades cuales nos contrataron para ejercer el seguimiento y control ambiental. Bueno, vamos un poco a hablar de este orden jerárquico en temas de fiscalización. El jefe de fiscalización, bueno, ¿quién es? Es el que establece el sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra. El fiscalizador residente es el responsable de verificar el cumplimiento de los objetivos fundamentales. Este tema tiene que ver mucho, importante, en la parte de la optimización de los resultados. Esto tiene que ser en términos de calidad, costo y tiempo. ¿Para qué? Para evitar impactos negativos ambientales y sociales. Lo que hablábamos. Un fiscalizador ambiental no tiene que obviar o no tiene que descuidarse de detalles. ¿Por qué? Porque puede tener la reacción de la ciudadanía. ¿Por qué? Cuando hay una reacción de la ciudadanía es porque hay impactos negativos, ya sean ambientales o sociales.
El director de fiscalización es el encargado de conducir el proyecto conforme a los parámetros de diseño. Hablábamos también en nuestras primeras clases que un fiscalizador ambiental conoce el diseño del proyecto, conoce la magnitud del proyecto, conoce todos los datos del proyecto. Entonces, uno como fiscalizador ambiental tiene que conocer estos datos y en base a esta información darle un proceso de regularización ambiental adecuado y ejecutar los mecanismos de seguimiento y control ambiental adecuado a las normas sectoriales del proyecto. El ayudante de fiscalización es una persona comprometida a presentar sus servicios profesionales con una participación del 100% acreditando documento que lo acredite. Por ejemplo, se requiere para determinada obra un ayudante de fiscalización ambiental y en los términos de referencia para la contratación está, por ejemplo, tener título en ciencias biológicas o ingeniero ambiental o carreras afines y hay un requisito, por ejemplo, la experiencia, 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Entonces, ese ayudante de fiscalización ambiental tendrá que cumplir, como todos, según el orden jerárquico, sus condiciones para poder ejecutar la fiscalización ambiental. Por ejemplo, en las multilaterales, lo que es el Banco de Desarrollo del Ecuador, ellos son muy exigentes en estos temas de fiscalización ambiental o en el técnico ambiental de determinado proyecto que ellos van a financiar o van a aprobar un crédito. Ponen ahí establecido, por ejemplo, tiene que ser ya un ingeniero ambiental o un biólogo, carreras afines, y tiene que cumplirse. En el caso que no se incumpla, obviamente el BEDE no va a desembolsar o no va a aprobar el crédito por el cual ellos están emitiendo una aprobación o una asignación. Bueno, vamos ahora un poquito a separar. Hemos estado hablando mucho de autoridades ambientales, aplicación responsable, autoridad ambiental nacional. Vamos ahora sí un poco a poner ya ejemplos claros de cuáles son las competencias de la autoridad ambiental nacional y de la autoridad ambiental de aplicación responsable. Competencias ahora vamos en el ámbito jurisdiccional, que es jurisdicciones, por ejemplo, jurisdicción de la provincia del Guayas, jurisdicción de la provincia del Azuay, etcétera, etcétera. Y qué autoridades son competentes en nuestros territorios. La Autoridad Ambiental Nacional, que se abrevia AAN, es el Ministerio del Ramo en temas ambientales, en este caso, el Ministerio de Ambiente, Agua, bueno, actualmente se llama Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ellos son la Autoridad Ambiental Nacional, antes llamado Ministerio de Ambiente del Ecuador. Le ubico esto, y es importante decirlo, porque, como les decía al inicio, podemos estar utilizando comparaciones de términos antiguos, o sea, que estaban en la normativa anterior, o nombres que estaban en la normativa anterior, y estamos combinándolos también o aclarándolos con términos actuales o nomenclatura que le haya dado la normativa actual. ¿Por qué? Porque como lo explicaba al inicio de nuestro curso, este curso no lo creé yo, lo creó el Ministerio de Trabajo con otra persona. Entonces, cuando uno, como capacitador independiente, se quiere acreditar, tiene que regirse a la bibliografía que está en el curso y obviamente a todo el formato que salió del curso. Entonces, uno se acredita en base a lo que ya está. Y resulta que sí, en esos tiempos, obviamente, era la normativa del momento. Por ejemplo, sale que la Autoridad Ambiental Nacional, sale MAE, no está con las siglas actuales, no está con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, por ese motivo de que en muchas diapositivas estamos utilizando, por ejemplo, el nombre de esta institución antiguo, pero estamos igual haciendo aclaratoria de cómo se llama actualmente. ¿Por qué? Porque las pruebas que se le va a tomar
va a salir, vuelvo y le repito, ¿cuál es la autoridad ambiental nacional? Un ejemplo, una pregunta que a mí me salió cuando me estaba acreditando y ya era Ministerio de Ambiente y Agua, yo buscaba el Ministerio de Ambiente y Agua por ningún lado. Decía MAE, o sea, bueno, como se llamaban. Vuelvo y repito, porque ya fueron diseñados así el curso, para que quede un poco claro y tengamos presente esos temas y no nos vaya a confundir al momento de dar la prueba. Atribuciones establecidas en el artículo 24 del Código Orgánico del Ambiente. En este artículo, si nosotros revisamos el Código Orgánico del Ambiente, están todas las competencias, todas las atribuciones del Ministerio de Ramo en tema ambiental, es decir, el Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica. Uno de ellos es ejercer la política pública a nivel nacional, es decir, toda la normativa ambiental que nos rige, es emitida por este ministerio, por el Ministerio del Ramo. Ahora que las ordenanzas o resoluciones que tomen los entes acreditados, es decir, los GAP provinciales o cantonales, siempre van a ser en base a la política pública nacional, es decir, a lo que emita como política pública o como mecanismo de prevención, mecanismo de seguimiento y control ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional. En base a eso, tiene que regirse las autoridades ambientales de aplicación responsable. Si alguna autoridad ambiental de aplicación responsable, por ejemplo, dice que yo no quiero tener dentro de mi provincia como instrumento de seguimiento y control ambiental los mecanismos que ya están establecidos en el RCOA y luego crear los míos, los propios. Entonces va a tener un problema legal o incluso sanciones o una sanción administrativa puede ser quitarle, por ejemplo, la competencia a un ente acreditado que no está vigilando o no está haciendo cumplir lo que establece la política pública nacional. Se estaría deslindando de aquello y por eso puede ser objeto de algún tipo de sanción. En este caso, se retirada sus competencias. Ahora que los GAP pueden aplicar guías, es verdad, pero siempre alineadas. Por ejemplo, ¿cómo presentamos los monitoreos? Tal vez eso no nos dice el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, pero las autoridades ambientales, en base a estos mecanismos de control ya establecidos, sí puede decir, a ver, para monitoreo yo quiero que en esta provincia nos manejemos así, se presente de esta manera. Obviamente también observando lo que dice el Acuerdo Ministerial 097A. Y se puede en base a esto crear guías de usuario para la presentación de estos mecanismos de control en determinada provincia, pero siempre obviamente alineado a los mecanismos ya establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. Ejemplo de control ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. Recordemos, también lo dijimos en nuestro primer día o segundo día del curso, que todo lo que el Estado ecuatoriano haya declarado de tutela estatal y de interés público es competencia del Ministerio del Ramo en tema ambiental, en este caso de la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Y qué es lo que el Estado ha declarado de interés público y de tutela estatal? Son los sectores estratégicos, la gestión de los desechos sólidos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, etcétera, etcétera. Esto que se ha declarado de tutela estatal y de interés público es controlado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Aquí tenemos a modo de ejemplo una celda emergente, la construcción de una celda emergente. Si aquí, en la construcción de esta celda emergente, por ejemplo, intenta la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable ejercer el seguimiento y control ambiental, simplemente las acciones que tome van a ser nulas, porque se está arrogando funciones que no están contempladas dentro del sistema de descentralización, dentro del Consejo Nacional de Competencia, que fue quien guió todo este proceso de transferencia de competencia. Entonces,
Este es un ejemplo de que tiene que controlar la Autoridad Ambiental Nacional y son la generación de los desechos sólidos. Por ejemplo, los domésticos, etcétera, etcétera. No los peligrosos también son competencias de la Autoridad Ambiental Nacional, están declarados como interés público. Seguimos viendo temas de botaderos. Bueno, a ver, regresemos para poner otros ejemplos. Nos podemos confundir al momento de regularizar un proyecto, obra o actividad. Por ejemplo, un ejemplo que sea de seguimiento y control ambiental de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Por ejemplo, la extractora de palma. Esta extractora de palma no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no está intersectando tampoco con un humedal declarado de importancia Ramsar, etcétera, etcétera. Entonces, es competencia de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable porque ya fueron transferidas las competencias y mucho más si la jurisdicción de esta provincia donde se encuentra el proyecto, este GAP provincial cuenta con la acreditación de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Se va a iniciar el proceso de regularización ambiental. Todos conocemos que hoy en día el SUYA ha cambiado su forma de proceder y resulta que ahorita, primero, cuando yo subo mi proceso de regularización ambiental, lo primero que me va a preguntar dentro de los datos generales, que son muchos, que consulta el SUYA, es si mi actividad genera desechos peligrosos y o especiales. Ubico, esta actividad si genera desechos peligrosos y especiales, ubico sí. Termino de llenar toda la información general que me solicita, la información preliminar, y resulta que primero me envía el SUYA a obtener mi registro generador de desechos peligrosos y especiales como prerequisito de obtener mi regularización ambiental, ya sea licencia ambiental para la industria. Pero este registro, no que porque mi industria sea competencia de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, es decir, del GAP provincial, y el registro generador se va a ir al GAP provincial para que sea revisado, analizado y se emita un pronunciamiento incorrecto. El registro generador, temas de desechos peligrosos y especiales, es competencia de la Autoridad Ambiental Nacional. Por ende, el SUYA envía este trámite, registro generador de desechos peligrosos y especiales, a la Autoridad Ambiental Nacional. Cuando la Autoridad Ambiental Nacional se pronuncie con su aprobación, ahí el operador puede continuar su proceso de regularización ambiental en el SUYA y el siguiente paso va a aparecer en la bandeja de algún técnico de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Bueno, ¿qué les quiero dejar en claro? No porque mi proyecto que yo estoy regularizando es competencia de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, quiere decir que todo tenga que regularizar ahí. No. El SUYA identifica a la Autoridad Ambiental Nacional y sus competencias y por ende les envía los trámites que le corresponden y asimismo a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y le envía sus trámites que les corresponden. Ahora, si mi extractora intersecta con algún área protegida, con un sistema SNAC, obviamente mi proceso, al momento de obtener mi certificado de intersección, me va a salir que intersecta con determinada área protegida y por ende mi trámite, todo totalmente, hasta el registro generador de desechos peligrosos y todo el proceso de regularización ambiental se va a seguir en la dirección zonal, en este caso, hablando en fechas actuales, en la dirección zonal, donde se encuentra desarrollando mi proyecto o actividad. Otro ejemplo de que tiene que hacer el proceso de regularización ambiental, seguimiento y control ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional, son los sectores estratégicos, por ejemplo, hidroeléctricas, centrales eólicas, otro ejemplo, minería metálica. Todo esto que es declarado de interés nacional es competencia de la Autoridad Ambiental. Minería metálica, si traemos a minería no metálica, lo que es extracción de áreos y pétreos, esto sí fue descentralizado a los gobiernos autónomos municipales. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre este detalle. Una consulta, Diego. Mucho.
Es sobre al momento de hacer el trámite como empresa y inmediatamente cuando uno coloca que es un generador de desechos peligrosos, en el caso del laboratorio, genera desechos peligrosos, que serían los residuales o lo que queda de los reactivos. ¿A dónde se va el trámite? Esa parte no la cogí, tuve problemas de internet, no la cogí. Se regresa a la autoridad porque estamos haciendo el trámite en línea, en el suya. ¿A dónde va? Tienen que darnos algo. Sube alguna parte del sistema para que revisen y emitan algún pronunciamiento. ¿Cómo Correcto. es el caso? Ya, les decía que, por ejemplo, la regularización ambiental, la obtención de su permiso ambiental del laboratorio, si no intersectan con un SNAC, va a ser, su permiso lo va a emitir la prefectura de donde ustedes se encuentran desarrollando su actividad. Pero, al momento que ustedes ubican que su actividad sí genera desechos peligrosos y especiales, este trámite, solo el trámite de registro generador de desechos peligrosos y especiales, se va a la bandeja del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Una vez que el ministerio, y ahí se detiene el trámite ya sería con la prefectura. Hasta ese momento no es que se va a detener en su totalidad. O sea, cuando ya la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, le emita la aprobación de su registro generador de desechos peligrosos y especiales, ahí puede continuar su proceso ahora sí con la prefectura donde desarrollan su actividad, y a la final quien le va a emitir su permiso ambiental va a ser la prefectura, si es el laboratorio en Guayaquil, la prefectura del Guayas. Pero no es el municipio. El MAE, perdón. No es el municipio, porque en el caso de... Ustedes tienen cierto, ustedes tienen al municipio de Guayaquil acreditado como autoridad ambiental, la aplicación responsable. O sea que el responsable actualmente con el nuevo reglamento es el municipio para emitir los registros ambientales. Pues repito, Guayaquil sí es un municipio que se encuentra acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable y ellos son los que emiten los permisos ambientales. Pero el registro generador de desechos peligrosos lo emite el MAE. Solo ese trámite lo emite el MAE. Ah, ok, ya. Entonces, sintetizando, ingreso al suya, coloco las preguntas, si generamos desechos peligrosos, se van al MAE, el MAE emite el registro de generador de desechos peligrosos y continúa el trámite en línea, pero con el municipio de Guayaquil. Correcto. Bien, pero como yo le comentaba, nosotros tenemos un registro ambiental sacado anteriormente donde no teníamos este sistema y lo que solicitaban era hacer buenas prácticas ambientales. Tenemos que actualizarlo haciendo todo este proceso. Lo que le decía la semana pasada, o sea, el tema de buenas prácticas ambientales es lo que me confunde un poco. No estoy diciendo que esté malo hacer buenas prácticas ambientales. Y así tengamos una licencia ambiental, así tengamos un registro ambiental. Si nosotros queremos implementar guías de buenas prácticas ambientales en nuestros proyectos, bienvenido sea, espectacular. Pero, o sea, me confundo un poco porque si usted me dice que se dice que hay que ejecutar la guía de buenas prácticas ambientales dentro de su proyecto, es muy probable de que se haya obtenido un certificado ambiental su proyecto. Y por eso el mismo sistema, cuando usted obtiene un certificado ambiental, el mismo sistema le emite la guía de buenas prácticas ambientales, que es una guía muy general a nivel nacional y de cual uno tiene que ver qué medidas son las que aplican a mi proyecto y adquirir esas medidas como compromiso a ejecutar. Ya. Sí, O puede ser que dentro del plan de manejo ambiental ustedes hayan puesto que van a elaborar una guía de buenas prácticas ambientales, que también se ha dado, se ha visto casos. Y por eso, en cumplimiento al plan de manejo ambiental de su registro ambiental, es que tienen que, como sea, aplicar una guía de buenas prácticas ambientales, porque ustedes adquirieron ese compromiso dentro del registro ambiental.
Ya. Creo que no me ha llegado nada de correo, sí me envió, quedó que me iba a enviar algo para analizar el caso. Sí, yo le envío mañana porque estamos de feriado, entonces no lo tengo no lo tengo en mis archivos, tengo que ir mañana para que en cuanto me lo pase, pues yo se lo derivo para que usted lo revise, por favor. Sí, sí, ese es el caso. Ya. Mejor viéndolo porque no estoy un poco... Sí, 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 hasta yo estoy confundida con el título, si es registro, si es certificado, pero será mejor viéndolo. Pero Pero cuando ya con el lo- registro, usted, bueno, no sé si recuerde, ¿su permiso es una resolución o no es una resolución? Porque cuando el certificado dice, el asunto principal es certificado ambiental. yo creo que es certificado porque fue en línea, se lo obtuvo en línea. En Todos los ese permisos entonces, usted los puede obtener en línea hoy en día. Todos. ajá, pero esto, bueno, esto sí, si quieres unos 4 años, porque yo tenía la responsabilidad legal del laboratorio en esa época, entonces hice el trámite en línea, justamente como revisando todo lo que necesitábamos, entonces vi que no era obligatorio, pero lo hice en línea para tener también ese tema del cumplimiento ambiental. Porque nosotros los desechos peligrosos los entregamos a un gestor. Claro. Ajá, lo entregamos a un gestor de desechos peligrosos para el tratamiento, todo. O sea, se hace reciclaje y todo. Generalmente, pues los envases y todo lo que es material de laboratorio se recicla. Se descarta porque no se trabaja con materiales reusables en muchos parámetros. Solamente compuestos orgánicos que se tienen en esos materiales especiales. Entonces es mejor trabajarlos con los gestores de desechos ambientales. Claro, tiene igual, porque manejan radioactivos, Reactivos. reactivos, igual ya cuando se contamina con un tipo de reactivos que son químicos, y ahí quedan trazas, etcétera, etcétera, y ya nuestros envases están contaminados, dependiendo del tipo de reactivo, ya toma el desecho, como nombre desechos peligrosos. Igual ustedes, seguro que ustedes tienen también el listado nacional que es el Acuerdo Ministerial 142, ahí está todo el listado nacional de desechos peligrosos y especiales, y sustancias químicas peligrosas también, para tener en claro cuáles son los desechos que tenemos en nuestra actividad, catalogados como peligrosos. Sí, correcto. Sí, muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Sí, me gustaría que me envíe, porque yo también siento un poco que no le doy 2 alternativas, pero sigo con las 2, no le he dicho Sí, es que una no respuesta no lo concreta porque no tengo he visto el documento. claramente. Claro, mañana le envío, Diego. Gracias. A ver, entonces nos quedamos aquí en esta parte. Competencias en el ámbito jurisdiccional. Asimismo, el Código Orgánico del Ambiente en el artículo 27 da todas las competencias, todas las atribuciones en tema de gestión ambiental a las autoridades ambientales de aplicación responsable, es decir, los GAC provinciales que se encuentren acreditados ante el SUMA, ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Perdón, me fui mucho. Ya provincial, aquí es, en el artículo 26. ¿Qué competencias, haciéndole un poco de historia? Si bien mediante resolución CNC 005 en el año 2015, el Consejo Nacional de Competencias emite, una guía a seguir y dispone la transferencia de estas competencias, porque también están así en el COTAC, que los CAC provinciales tienen como competencias exclusivas la gestión ambiental provincial. En base a todo este marco legal nacional, el Consejo Nacional de Competencia dispone a la Autoridad Ambiental Nacional, en ese caso el Ministerio de Ambiente del Ecuador, se proceda con la transferencia de la competencia en gestión ambiental a los GAS acreditados. Si bien es cierto, todo esto fue un proceso que llevó a cabo el Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Competencia, con GOPE, en representación de todas los GAP provinciales, llevó su tiempo. ¿Por qué? Porque recién en el 2017
hay otra resolución que modifica un poco los conceptos, modifica también el tema de competencias. ¿Por qué? Porque resultaba, en la 005 se estaba transfiriendo hasta los desechos peligrosos y o especiales a los GAC acreditados. Entonces, en estos temas de que habían vacíos legales, de que había otros tipos de inconsistencias, se sabía decir, se paralizó la transferencia de la competencia. Resulta que recién en el 2017 es que se empieza ya a tomar fuerza y a ejecutar, ahora sí, de manera ordenada y paulatina, la transferencia de todo el expediente documental que debía ya de reposar en los GAC provinciales. Es así de que recién por el año 2018-2019 se está recién culminando, digamos así, a un 100% todo este traspaso de competencias. ¿Por qué? Porque para la Autoridad Ambiental Nacional en provincias requería, si no había una gestión documental adecuada, requirió de ordenar la gestión documental. Es decir, si la Hacienda Bananera Diego, ordenarla en un solo expediente, en una sola caja, etcétera, etcétera, y enviarla al GAC provincial. ¿Para qué? En base a todo ese archivo documental de la Hacienda Bananera Diego, le puede hacer el control ambiental. Ver si le falta algún informe, ver si le falta alguna auditoría, ver si incumplió tal vez en la presentación de los monitoreos, y ellos también puedan aplicar otro tipo de mecanismo de control o sanciones ya sean administrativas o económicas por las infracciones que se hayan cometido. Bueno, es así de que en estos, haciendo un recuento, en esta resolución, la 001 en el 2017 del Consejo Nacional de Competencias, se transfiere el sector productivo, que no intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, telecomunicaciones, lo que es estaciones bases celulares, la antena de celulares, lo que es radiodifusión, etcétera, etcétera. Saneamiento es excepto desechos sólidos o proyectos que sean financiados por el BEDE, perdón. Por ejemplo, saneamiento, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Cantón Bolívar, por ejemplo, Calceta, Manabí. Si mi planta de tratamiento, el municipio, la hace con recursos propios, sin buscar financiamiento, ese proyecto tiene que regularizarse y ser controlado por la autoridad ambiental de aplicación responsable. ¿Cuál sería en este caso? El gobierno provincial de Manabí. Si mi proyecto, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Cantón Cuenca, es financiada por una multilateral, en este caso el Banco de Desarrollo del Ecuador, mi proyecto tiene que regularizarse y el seguimiento y control ambiental será ejercido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esas excepciones son las que quedaron definidas. Y hablamos de que todo lo que es sectores estratégicos son de competencia de la Autoridad Ambiental Nacional. El sector hidrocarburos es un sector estratégico para el Estado ecuatoriano. Pero hubo un convenio, aquí hay una resolución 007, les debo la fecha, pero es una 007, a finales del año 2017 también, que si las autoridades ambientales de aplicación responsable aceptaban, también se les transfiera lo que es comercialización, la fase comercialización de hidrocarburos. En su mayoría aceptaron también ejercer el seguimiento y control ambiental de este sector hidrocarburos, fase de comercialización. Si es exploración, si es refinación, si es extracción de crudo de petróleo, obviamente todo este proceso lo lleva la Autoridad Ambiental Nacional. Solo lo que es comercialización, y estamos hablando de gasolineras, estaciones de servicio, esto sí lo regulariza la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Y sobre todos estos sectores, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable también tiene la potestad sancionadora, la misma potestad que tenía la Autoridad Ambiental Nacional cuando iniciaba los procesos administrativos, cuando hacía suspensión de actividades, paralización de obra, revocatoria de algún permiso ambiental,
efectivización de la póliza que aseguraba el plan de manejo ambiental. Estas mismas funciones las tienen los GAC provinciales, obviamente en el ámbito de sus competencias, y son lo que les estoy proyectando aquí. Otras competencias en el ámbito jurisdiccional, en este caso los GAC cantonales, tenemos en el artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente todas las atribuciones, todas las competencias del GAC cantonal acreditado. ¿Y cuáles son las competencias que la Autoridad Ambiental Nacional, esto es incluso más antiguo cuando se inicia el proceso de transferencia de competencias ambientales de los GAC cantonales? Esta es una resolución del Consejo Nacional de Competencias del año 2014. Pero recién en el año 2016 es que se efectiviza esta transferencia de competencias. La competencia actual, porque los GAC cantonales también se pueden acreditar. Tenemos el ejemplo de Quito y Guayaquil. Bueno, ellos son distritos metropolitanos. El distrito metropolitano de Quito están acreditados como autoridad ambiental de aplicación responsable, y asimismo el municipio de Guayaquil. Y asimismo cualquier municipio del país que obviamente tiene que cumplir con un sinnúmero de requisitos: equipo técnico, talento humano, instrumentos, computadora, todo el tema logístico que requiere ejercer el control ambiental, ejercer el control y seguimiento ambiental dentro de un territorio. Los GAC cantonales o municipales también, aparte de los distritos metropolitanos, pueden acreditarse y ejecutar las competencias que ejecuta en este caso la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable Provincial. Pero actualmente los GAC cantonales solo tienen lo que es minería artesanal, lo que es áridos y petros. Es decir, si yo, Diego Muñoz, veo que a la orilla de mi río o a la orilla de determinado río pido permiso a los propietarios que tienen sus terrenos antes de llegar al río, y veo que existe material pétreo o arena que sirve para construcciones, puedo sacar primero obviamente mi resolución minera como minería artesanal ante el Ministerio de Minas, que ejerce sus funciones la ARCOM. Una vez que el Ministerio de Minas me dé mi resolución de minas, donde se determine mi polígono, donde yo puedo hacer la extracción de áridos y pétreos para materiales de construcción, obviamente yo voy y regularizo en el mismo sistema suya, en el Sistema Único de Información Ambiental, mi mina, por ejemplo, San Diego. Y este proyecto de regularización va a aparecer en la bandeja de algún técnico ambiental que está habilitado obviamente en el suya para revisar y pronunciarse sobre este tipo de regularización de algún GAC cantonal, donde obviamente en este caso sería en el GAC cantonal donde yo voy a realizar la extracción de áridos y pétreos. Ahora, sí, eso es para el tema de particulares. Ojo, mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque si yo, Diego Muñoz, soy funcionario público de la prefectura, por ejemplo, del Guayas, y yo quiero sacar material petro y árido para obras que hace el Departamento de Infraestructura del Consejo Provincial del Guayas, ese proceso ya no es minería artesanal. Eso se llama libre aprovechamiento. ¿Por qué? Porque es materiales para construcción de obra pública. Entonces, ahí, cuando el GAP provincial, ojo, no voy a sacar el permiso a nombre mío, porque soy funcionario del GAP provincial, y a mí como funcionario del GAP provincial se me dispuso que obtenga este permiso ambiental para extraer materiales para construcción. Entonces, el permiso ahí yo procedo a sacarlo a nombre de la máxima autoridad del GAP provincial. Entonces, automáticamente, este permiso, libre aprovechamiento, es competencia no del GAC cantonal, es competencia de la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, eso sí se diferencia entre minería artesanal
y libre aprovechamiento. Libre aprovechamiento es cuando son instituciones públicas que adquieren este permiso para obra pública. El minería artesanal ya son personas particulares, obviamente, que le pueden vender a un contratista que está haciendo una casa o al mismo, o le podemos vender también a la misma municipalidad o al mismo consejo provincial material pétreo para su obra pública. Pero yo ya figuro como particular y ahí cuando yo figuro como particular, mi proceso se regulariza en el municipio donde yo esté haciendo la extracción. Bueno, continuemos. Obviamente, esto es el GAC cantonal que se acreditó como autoridad ambiental de aplicación responsable en temas de minería artesanal, tiene que también, así como los GAC provinciales, tener su propia ordenanza cantonal que regula la gestión ambiental en minería artesanal. ¿Y por qué una ordenanza cantonal? Porque los GAC cantonales también adquieren la potestad sancionadora, es decir, también pueden iniciar procesos administrativos contra Diego Muñoz, que está extrayendo material pétreo del río Lulo, por ejemplo, y estoy extrayendo material pétreo sin permiso ambiental y sin permiso de Arcón, por ejemplo. Obviamente, cuando ya no hay un permiso de Arcón, ellos como autoridad ambiental de aplicación responsable inician el procedimiento administrativo en base a su competencia y lo que corresponde a Arcón van a notificar como autoridad ambiental responsable a esta otra autoridad para que también tome cartas sobre el asunto. Y ahí ambos sabrán cómo actuar en base a su competencia, porque obviamente si yo como GAC cantonal sanciono a la mina artesanal Diego Muñoz, la voy a sancionar es por incumplimiento a la normativa ambiental. Pero Arcón no va a venir a sancionar por incumplimiento a la normativa ambiental. En primer lugar, porque no es competente. Ellos tienen que sancionar en base a su normativa sectorial. Y en segundo lugar, porque una misma persona, si alguien aquí maneja mejor el tema jurídico, una misma persona no puede ser sancionada 2 veces por una misma infracción, etcétera, etcétera. Ahora, si Diego Muñoz tiene permiso ambiental y viene el municipio de donde yo estoy sacando, que tiene jurisdicción, donde yo estoy sacando estos materiales de áridos y pétreos, me puede iniciar un proceso administrativo también por incumplimiento. Yo ya tengo el permiso, sino que ahora por el incumplimiento del plan de manejo ambiental. Resulta que yo obtuve mi permiso ambiental y bueno, me voy como dueño del río, ya tengo mi permiso. Si alguien por ahí llega a decir, ¿sabe qué, don Diego? Usted no tiene permiso. Le enseño mi resolución, una copia de, también tengo la resolución de Arcón, tengo los 2 permisos. Eso no termina ahí. Cuando yo adquiero mi permiso, no se olviden que adquirimos responsabilidades. Entonces yo tengo que leer mi parte final de la resolución y ver a qué estoy obligado a cumplir. Y una de esas es cumplir el plan de manejo ambiental. Y cuando yo saqué mi registro ambiental, en este tema obviamente hay un plan de manejo ambiental, yo tengo que cumplirlo. Y si yo incumplo este plan de manejo ambiental, el GAC cantonal, que está acreditado y tiene la competencia, puede iniciarme también un proceso administrativo por incumplimiento al plan de manejo ambiental, ya sea paralización de actividades o revocatoria del permiso ambiental o sanción económica. Ya ahí viene un tema jurídico, dependiendo del nivel de infracción va a depender también de la sanción. Bueno, y por último tenemos la clasificación industrial internacional uniforme, SIU. Este es el nuevo catálogo, estimados amigos. Todos ustedes lo conocen. Este es el nuevo catálogo del cual el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica dispone la regularización ambiental a nivel nacional a todos, como es obligación, a todos los proyectos, obras o actividades de impactos bajos, en caso de registro ambiental, que es obligatorio, medio y alto, lo que es licencia ambiental. Si ustedes recordarán, este nuevo catálogo entró en vigencia a partir del año pasado, ya tiene más o menos un poquito más, un año o un poquito más, que entró en vigencia.
y se normaliza o se clasifica en base a lo que establece esta clasificación internacional. Esta clasificación internacional, si nosotros la comparamos, está íntimamente relacionada con lo que establece el SRI, el tema de actividades económicas. Entonces, ¿qué buscó el Ministerio de Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional? Buscó digamos, tener una relación a lo que son las actividades productivas que se regularizan en el SRI, que están en base a este catálogo, y que los proyectos que se regularicen en temas ambientales sean con la misma nomenclatura, con el mismo nombre de actividad o con el mismo nombre de actividad económica a lo que están habilitados en el SRI. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se me ocurre una idea, en el SRI estaba cultivos por ejemplo, de plátano como una actividad económica. Y en el antiguo catálogo no encontrábamos el cultivo de plátano, tal vez para regularización ambiental. Sí encontrábamos el cultivo de banano. ¿Correcto? ¿Qué pasó esto? Ahora sí, todas estas actividades están ligadas a las actividades económicas del SRI. Obviamente, porque ahorita aparezca el cultivo de plátano, no quiere decir que yo tengo que sacar mi licencia ambiental para el cultivo de plátano. Tengo que verificar al ingresar la información, dependiendo de los recursos que consuma, del nivel de impacto, etcétera, etcétera, se va a determinar mi tipo de permiso ambiental, dependiendo de la extensión, etcétera, etcétera. Antes de la vigencia de este catálogo, los cultivos que no aparecían, como ahorita sí aparecen, obviamente había una categoría actividades de soporte a la agricultura, algo así, y muchos proyectos regularizaban con ese catálogo porque no existía su actividad dentro del proyecto, porque el catálogo ambiental era muy limitado y no estaba relacionado con lo que decían las actividades productivas del SRI. Eso es lo que busca el actual catálogo ambiental. Obviamente, ustedes también pueden haberse topado con la experiencia de que van a regularizar un proyecto y tal vez no les sale la opción para marcar el proyecto que ustedes quieren seleccionar. Es porque ha venido un proceso de subir todas estas actividades. La vez anterior salió una pregunta de una compañera que aparte de actividades hay subcategorías. Entonces, la Autoridad Ambiental Nacional está haciendo un esfuerzo por completar y subir todo. Tal vez tenemos la actividad principal subida y está habilitada para que nosotros podamos hacer clic y decir, esta es nuestra actividad, pero resulta que las subcategorías no están habilitadas aún. Entonces ahí se nos trunca nuestro proceso de regularización. Y nosotros, para como fiscalizadores ambientales, desvirtuar cualquier presunción que nos quiera hacer la autoridad ambiental, ya sea de aplicación responsable o la Autoridad Ambiental Nacional, de que posiblemente estaríamos incumpliendo la normativa porque no regularizamos nuestro proyecto, como técnicos ambientales de nuestros proyectos debemos hacer un ticket más transparente, los que tienen cuenta más transparente desde esta cuenta, o si no, enviando un correo a mesa.ambiente.gov.es, indicando este malestar, haciendo capturas de pantalla de que determinada actividad no se encuentra habilitada, etcétera, etcétera, y enviar. Eso nos va a crear a nosotros un ticket. Entonces, si de aquí a mañana la autoridad ambiental nos hace una inspección de control y nos solicita el permiso diciendo, ¿sabe qué? Hemos recibido una denuncia de que ustedes no tienen permiso ambiental, este ticket nos salva a nosotros. Porque le vamos a demostrar, aparte de que ellos saben de que el sistema está caído, le vamos a demostrar que hemos estado haciendo las gestiones correspondientes para regularizar nuestro proyecto, pero le vamos a mostrar con evidencia de que hemos tenido inconsistencias dentro del SUYA, que no ha estado habilitada, por ejemplo, nuestra actividad productiva y por eso no la he podido regularizar. Y está la solicitud a más transparente de que por favor se habilite a la brevedad posible o lo más pronto posible esta actividad para poder ustedes cumplir con la normativa. Entonces, este documento les va a ustedes a salvaguardar de cualquier tipo de acción que quisiera tomar la autoridad diciendo que no tienen permiso ambiental.
¿Alguna pregunta o sugerencia sobre el consejo que le he dado o lo que hemos visto esta tarde y noche? ¿O quieren agregar algo? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Iván. ¿Cómo está? Por favor, quería hacer una pregunta. Para Dígame. minería artesanal, ¿qué se necesita? ¿Licencia ambiental o registro ambiental? Dependiendo de la extensión, ahorita como el suya cambió, de verdad que le voy a quedar debiendo el dato, lo voy a anotar, le voy a quedar debiendo el dato, pero dependiendo de los metros cúbicos que se vaya a extraer, va a ser si es registro ambiental o licencia ambiental. Pero está entre esas dos categorías dependiendo de, vuelvo y repito, de los metros cúbicos que se vaya a extraer. Creo que era a partir de 1 millón o 10 millones, no tengo el dato exacto ahorita. Pero lo voy a traer de manera de consulta también para darle una respuesta concreta, porque el suya, vuelvo y repito, estoy mostrando un nuevo SIU. Hay muchas actividades que han cambiado en su proceso de regularización, en su categorización, pero estoy seguro que se mantiene para lo que es minería artesanal estas dos categorías. Muchas gracias. Sí. Obligatorio obtener el permiso, eso sí, no va a ser por ningún lado certificado ambiental. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Voy a traer actualizada la pregunta que el compañero me dijo. El tema de minería, ¿cuántos metros cúbicos ya es licencia y en cuántos metros cúbicos hacia abajo ya es un registro ambiental? Voy a consultar porque el antiguo catálogo, si no mal recuerdo, decía, bueno, 1 millón de metros cúbicos, algo así, hacia arriba era licencia y de ahí hacia abajo registro. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, amigo, en base a lo que acordamos, creo que me fui un poquito de largo. Para ya dar terminada la clase por hoy día, les voy a enviar esta noche una pequeña tarea en base a lo que hemos visto, para que la puedan desarrollar, ya sería para el viernes. No los quiero atarear, sé que todos ustedes tienen también actividades laborales y familiares, y hay que ser un poco flexible también en este aspecto. De antemano le agradezco por la atención prestada el día de hoy y les envío un caluroso saludo y deseándoles que tengan una excelente noche el día de hoy. Y ya nos encontraríamos el día de mañana con nuestros siguientes temas. Un gustazo, que pasen una buena noche. Chao, nos vemos. Gracias, buenas noches, Diego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una buena noche para todos. Diego, una consulta. Dígame, le escucho. La tarea que usted va a enviar es relacionada a la clase de hoy. Esta Sí. clase la va a poner, nos va a mandar un link en YouTube como las otras, porque Sí. es de mucha ayuda. Sí, correcto. Ah, ya, Diego, muchísimas gracias. A la orden. Que Cuídense, tenga buena mañana. noche. Gracias.